Hoy vamos a hacer una clase de maquetería, vamos a ver las herramientas que se utilizan, los pegamentos y alguna forma de corte. Vamos a hablar de las herramientas de corte. Lo primero que hay que decir sobre esto es que tenemos que ser seguros, tenemos que cortar, pinchar o punzonar de manera segura, cuidar nuestras manos, ¿sí? Es importante eso, y también es importante la elección de la herramienta que utilicemos para hacer los cortes. La primera herramienta que habitualmente utilizan es la tijera, ¿sí? Las tijeras no son todas iguales y no sirven para lo mismo, ¿sí? La primera herramienta de corte que habitualmente utilizan son las tijeras. Yo no las recomiendo por un tema de precisión, pero entiendo que es lo primero que van a utilizar. Hay diferentes tipos, las tipo escolares y otras que ya son un poquito más de mejor calidad, que siguen siendo escolares, otras que son multiuso. Yo les diría que las multiusos, salvo que sea algo demasiado difícil de cortar, las descarten. Las escolares de esta calidad también, y utilicen este tipo de tijeras, ¿sí? Que se siente la presión y que tienen un filo razonable. Eso en cuanto a las tijeras. Las utilizan para cortar papel, para cortar alguna cartulina, pero no para cortar cartón, porque se hace muy difícil, las tijeras se rompen, se desafilan, y la verdad que no es lo más adecuado. Para eso vamos a utilizar otro tipo de herramientas, que son las trinchetas, filmógrafa más abajo. Acá tienen diferentes tipos de trincheta. Existen trinchetas más delgadas o menos delgadas, más anchas o menos anchas, y también depende mucho la calidad de esta herramienta. Yo les aconsejo, si van a usar trinchetas, es que tengan una trincheta de la mejor calidad posible. Las de muy buena calidad son caras. Yo uso estas que son marca Olfa, que son japonesas, que incluso vienen un modelo de compás, y estas que son para cortar plástico. Es un material que ustedes habitualmente no utilizan para hacer maquetas, pero que con el plástico se hacen las maquetas profesionales. Así que lo que les aconsejo utilizar para cortar cartón, incluso el papel, para los cortes en general, son las trinchetas. Hay que tener mucho cuidado con esta herramienta, ¿sí? Porque son muy filosas y nos podemos cortar los dedos. Para realizar un corte con trincheta es importante que tengan un soporte donde poder cortar. Si no tienen una plancha de corte, pueden usar un cartón, pueden usar un acrílico, pueden utilizar una madera, pero es muy importante poner algo sobre la mesa que vamos a utilizar, porque la vamos a dañar, ¿sí? La vamos a dejar en muy mal estado y después no la van a poder recuperar, y es una pena que arruinen una mesa o un escritorio. Cuando utilizamos este tipo de superficies para cortar, las utilizamos mucho tiempo, se terminan desgastando, se terminan rompiendo, y se nos puede enganchar la trincheta y cortarnos un dedo, ¿sí? Entonces también tienen un tiempo limitado de uso. Cuando ya vemos que está demasiado desgastada la superficie de lo que sea que estemos usando, el cartón, la madera o la plancha esta, hay que utilizar una nueva, o simplemente la damos vuelta y utilizamos el otro lado. Pasamos ahora a las trinchetas. Como les comentaba, hay de diferentes anchos, más delgadas o más gruesas. A veces se piensa que con las más delgadas se tiene mayor precisión, pero yo considero que no es así. Depende de la habilidad y de la práctica de cada uno. Sí son más cómodas para trabajar en algunas ocasiones las más chiquitas, pero no dan mayor precisión. Y respecto a la calidad, lo que les decía era esto. Por ejemplo, las trinchetas que son más baratas, que no tienen fijación de la cuchilla ni punto, ¿sí? Hay algunas que vienen con alguna fijación, como esta de tipo canaleta, pero ante mucha fuerza siempre se van a resbalar. Esta es de metal, de chapa, tiene por ahí un poquito mejor es el tema del punto, pero las que prefiero son las que se pueden ajustar, ¿sí? Porque las saco, pongo a la medida que quiero, la ajusto y la utilizo. Lo mismo pasa con las que son más anchas. Hay algunas que aparentan tener una mejor calidad, como por ejemplo estas, que tienen las trabas en una chapa, ¿sí? Pero miren el juego que tiene esto, ¿sí? Y esto es muy peligroso. Entonces lo que hay que tratar de evitar siempre son este tipo de juegos.
Finalmente vamos a trabajar con lo que tengamos a mano, pero bueno, hay que tener cuidado con eso. Y este tipo de trinchetas que son mucho más seguras, se ajustan atrás y ese juego prácticamente no existe, ¿sí? Después hay otros modelos. Este tipo, por ejemplo, sirve para meter cosas adentro de una pequeña ranura, además de tener un poquito más de apoyo acá en la punta para proteger el dedo, ¿sí? Para que la cuchilla salga más. Y los compases cúter como este, que sirven para recortar formas circulares, ¿sí? Es como un compás común, lo único que tiene en la punta es una cuchilla. Les decía también que están que estas cuchillas son para cortar plásticos. Se hace una marca en el plástico y después se quiebra con la mano, no hace falta cortarlo todo. El resto de los materiales sí hay que cortarlos completamente, en cambio el plástico se marca y se quiebra. Ahora pasamos a los elementos que nos sirven para medir y para apoyar el cúter o la trincheta a la hora de cortar. Además de que nos sirva para medir, que nos sirva para cortar, también está bueno utilizar las escuadras porque tienen los ángulos de 45 y de 90, ¿sí? O de 60 y 30 según el caso, pero también hay que tener ciertos recaudos. O sea, sirve cualquier tipo de regla. Lo único, si van a utilizar los ángulos, verifiquen que las puntas estén completas porque obviamente si no después el final del corte se complica. De todas maneras se puede utilizar deslizando un poquito más hacia abajo o hacia arriba la regla para poder hacer para poder terminar el corte. Cuando utilizamos mucho tiempo las reglas de acrílico terminan rotas y marcadas porque la trincheta, nosotros vamos haciendo pequeños cortecitos en el lomo y van a quedar totalmente marcadas. Esto es así, es inevitable. Uno de los secretos es, ven que tienen un bisel, bueno, utilizarlas del lado que tienen el bisel para abajo, así el filo no está tocando la escuadra. Y si no, si por comodidad o por lo que sea, nosotros preferimos utilizarlas así, lo que podemos hacer cuando vemos que ya está muy marcada y empieza a dejar de tener la rectitud que tiene, un papel de lija y la lijamos, ¿sí? Hasta lograr de vuelta tener un lado lo más recto posible. Pueden utilizar también las escolares, algún otro tipo de escuadra donde puedan tener los ángulos ya medidos. La que me parece para mí más práctica es esta, que tiene incorporado como un transportador y los ángulos de 45 y 90, pues se pueden hacer todos los ángulos que uno quiera. Lo único que necesita es marcar el ángulo que quiere, la horizontal, y utiliza una sola regla para hacer todo. Esta, como verán, ya tiene cierto uso, se ven las marcas. A esta ya alguna vez la habré lijado para volverla a enderezar un poco, pero es algo que se produce inevitablemente. Si utilizamos reglas metálicas, eso obviamente no se va a producir, ¿sí? Yo tengo esta pequeña, es muy útil para cortar, no se clava en el material porque es metal, y si no, esta más larga, ¿sí? Que la utilizo para cortar cartones más largos o plásticos más largos, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de corte. Ahora vamos a hacer un corte en un papel, en una cartulina, un papel, ¿sí? Esto es simplemente para enseñarles la técnica. Si van a utilizar una regla delgada, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que sus dedos tienen que estar lejos del filo, no hacer esto, ¿sí? Una mano apoya en la mesa y con los dedos sobre la regla. Evidentemente acá marcaríamos dónde tenemos que hacer el corte, la forma, el ángulo, lo que sea. Apoyamos la regla coincidiendo con eso y realizamos el corte. Acá entramos en la parte de precisión, ¿sí? ¿Cómo voy a marcar la línea sobre lo que voy a cortar? Pueden utilizar un lápiz normal, común, un virome, un marcador, lo que quieran, o un lápiz mecánico, ¿sí? En este caso es un 0,5. Pero esto va a variar en milésimas el trazo, ¿sí? Si yo hago la marca con el lápiz, es distinta con el lápiz común que si la hago con el lápiz mecánico. ¿Por qué? Porque esta punta se va a ir desgastando y no siempre va a tener el mismo espesor. Ahora es parecido, pero si esto se desgasta, la línea es mucho más gruesa. Entonces se puede cortar en el medio, antes o después, dependiendo del grosor de la línea. Lo voy a exagerar acá. Si esto estuviese muy gastado, posiblemente la línea sería muy gruesa. Esto es una exageración, pero yo podría poner la regla acá, en el medio o acá, en cualquier otro lado. El corte no sería preciso.
Cambio, si nosotros tenemos un lápiz que siempre está con el mismo ancho de mina, ¿sí? Vamos a medirlo. Necesito hacer un corte a 1 centímetro del borde, ¿sí? Lo marco, apoyo el lápiz en la primera marca, busco la segunda, ¿sí? Y paso el lápiz. Eso es una manera de hacerlo. Y después corto, ¿sí? ¿Cómo corto? Mantengo apretada la regla con mi mano izquierda, ¿sí? Lejos del borde. Con la derecha sostengo la trincheta, apoyo el dedo índice sobre el lomo, lo más cerca posible de la punta, y el corte siempre es conveniente que sea uno solo. Cuanto más afilada esté, mejor. Ven que ahí no cortó, una pequeña vuelta a pasar, siempre despacio, siempre firme, y se separa. La segunda forma de hacer un corte, el mismo corte, ¿sí? Mido 1 centímetro desde el borde, 1 centímetro desde el borde, te lo marcó, vamos a marcarlo bien. Sin usar el lápiz, usando la trincheta como usé el lápiz antes, apoyo en la primera marca, acerco la regla, busco la segunda marca que está acá, ¿sí? Sin soltar el primer punto. Voy a fijarme bien que mi mano de apoyo no esté en el camino de la trincheta. Arranco desde afuera, firme, sin hacer mucha presión, pero firme hasta el final. Se levanta, ven que hay un lugar que posiblemente lo cortó, bueno, despacito otro corte más. Ahora vamos a hacer una prueba sobre este cartón. Este cartón es un cartón gris que yo saqué de un bloc de hojas. Fíjense esto, si yo tengo que hacer el corte total no me alcanza la regla, esto es peligroso porque voy a llegar al final y voy a tener que hacer esto, ¿sí? El cartón mide 2 milímetros, no es tan fácil de cortar, por eso yo siempre les aconsejo que la regla sea siempre más larga que lo que vayan a cortar, ¿sí? Supónganse que yo lo que quiero es sacarle los agujeros de la espiral, me consigo algo que sea más largo y la técnica es la misma. Apoyo mi mano izquierda en 2 puntos bien firme, me fijo que mis dedos no pasen, no se queden en el trayecto de la trincheta, y acá seguramente con uno no me va a alcanzar y voy a tener que hacer una sucesión de pasadas, ¿sí? Por eso es muy importante que la trincheta esté muy afilada, porque cuanto más afilada esté, menos pasadas voy a hacer, ¿sí? Ya voy por la cuarta, quinta, ya se separó, ¿tá? Quedó un poquito en la punta, despego donde hace falta, con 4 pasadas este cartón lo corté, ¿sí? No me pongo a hacer fuerza, ir de una sola vez querer cortarlo, porque es ahí donde voy a tener un accidente y me voy a cortar. Bueno, una de las cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer una maqueta son los espesores del material que están usando respecto del objeto que quieren representar. Supongan que ustedes quieren hacer la maqueta de esta caja de dominó, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es la caja marrón con el cartón gris, ¿sí? Tendrían que dibujar, tomar la medida de cada uno de los lados, el alto y el ancho de las dos caras, en realidad de todas las caras. Pero lo que les quiero explicar es esto: si ustedes por ejemplo toman este lado que mide 17 centímetros menos 2 milímetros, o sea 16,08, y toman este lado completo que mide 5,08, no tendrían que recortar la medida total de las dos caras. ¿Por qué? Porque si ustedes toman la medida total va a ocupar todo esto, ¿sí? Supónganse que este cartoncito que yo corté recién es el alto completo. ¿Ven este espesor? Esta misma línea que sigue acá, este pedacito que hace que esto tenga la medida total, ¿sí? O sea, lo que ustedes estarían cortando sería hasta acá, hasta los 16,80. Si cortan la otra cara, que sería hasta los 16,80, sería hasta acá también. Entonces esta cara no tiene que tener el ancho total 5,08, sino lo que queda entre esto y esto, que son 5, porque en este caso estas paredes miden 4, nuestro cartón mide 2, o sea que habría que agregarle esos 2 milímetros de cada lado, quedarían 5,04, ¿sí? O sea que siempre una de las caras tiene la medida total, pero la otra hay que descontarle el espesor del material que estén usando. En este caso el cartón de 2 milímetros, si fuese otro tipo de material, otro cartón, o más ancho o menos ancho, le tienen que descontar de cada lado el ancho del cartón que están usando. Vamos a pasar ahora con las herramientas de ayuda para la construcción de las maquetas, que son nada más y nada menos que las pinzas, ¿sí? Yo acá tengo algunas pinzas, creo que son médicas,
la compré por la Facultad de Medicina, y alguna otra que no sé de dónde salió, pero bueno, voy juntando. Puede ser una pinza de depilar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros al trabajar con cosas tan chiquitas, a veces nuestros dedos no son tan precisos, ¿sí? A la hora de apoyar una cosa con otra. O si tenemos algún tipo de temblequeo por la edad, como a veces tengo yo, ya a mis años, cuando tenemos que juntar algo para pegarlo o para posicionarlo es difícil. Entonces para eso utilizamos este tipo de herramientas, generalmente siempre con una mano, y con la otra es mucho más fácil este tipo de ubicaciones. Nos ayuda en la precisión, ¿sí? Es importante tenerlas o para posicionar algo adentro, cosas pequeñas, o cuando ya la maqueta está armada, poder llegar con facilidad hasta un lugar sin tener que meter toda la mano y romper lo que ya hicimos. Así que si tienen una pinza de depilar cerca, aduéñensela. ¿Con qué pego? ¿Sí? Dependiendo del material, es el pegamento que vamos a utilizar, y dependiendo también la cantidad lo grande de la superficie. Si van a utilizar cartón, yo les recomiendo la Oligoma o la Plasticola, no de este modelo o pasando esto a otro recipiente, porque tiene una punta que no es demasiado precisa. En cambio la Plasticola trae pico y es mucho más precisa. Si tienen que pegar algún otro material, la gotita, el problema de esto es, ya saben que pega todo lo que toca y después es difícil de manejar. Si la utilizan con acrílicos o algún plástico, se los va a manchar todo, hay que tener mucho cuidado. En general la pongo en una tapita y con un alfiler o un clavo voy poniendo puntos. Algún tipo de pegamento más profesional, como por ejemplo este, que es el Uhu, vienen diferentes versiones para diferentes materiales, y el Poxirran, que es muy noble para pegar grandes superficies de cartón sobre alguna madera o la base, ese tipo de cosas. No para las piezas chiquitas, porque es sucio, ¿sí? Siempre va a quedar el color ese verdoso y no queda bien, no es prolijo. Bueno, esto es en cuanto a qué utilizo para pegar. Si usase el plástico que yo les comentaba, se utiliza tolueno, pero bueno, eso ustedes no lo van a ver, por lo menos por ahora. Junto con los pegamentos también tienen que tener en cuenta este tipo de materiales, que son las cintas, ¿sí? Las cintas en general les recomiendo que las usen como una ayuda para pegar otro material, ¿sí? Si la van a utilizar esto para armar algo y después lo van a pegar, les recomiendo que sobre todo usen cinta de papel y la gasten, ¿sí? La gasten sobre la ropa. ¿Por qué? Porque esto le quita adherencia, y si yo tuviese que pegar dos cosas, dejarlas preparadas para pegar, ¿sí? Cuando yo pego esto, si tuviese que poner el pegamento acá, esto después se sale sin romper el material que toca, ¿sí? Por eso les digo, es importante gastar un poco el pegamento para que no destruya la maqueta o la parte que estamos pegando. Pueden utilizar cualquier otra, la cinta Scott, la cinta de embalar, otro tipo de cintas, pero en general yo les recomiendo que las cosas las dejen para otro día y se queden con la cinta de papel y con la cinta Scotch de toda la vida, que con eso va a ser suficiente. Vamos a hablar un poco de otros elementos que nos pueden servir para mantener unidas las piezas de manera provisoria, así como son los ganchos de este tipo, o clips, o cualquier cosa que les permita hacer presión, o algún sargento, que son una C, que tienen un tornillo que ajusta cosas, o una morsa, si es que tienen en su casa alguna morsa tipo de taller, ¿sí? Todo eso nos sirve a veces para tener los materiales agarrados y poder sostenerlos mientras secan o mientras hacemos algo. El tema con esto es que hay que tener cuidado, porque este tipo de ganchos tienen mucha fuerza. Si pongo el dedo acá me va a doler, ¿sí? Si bien agarran mucho, pueden marcar el material que están usando o romperlo si es demasiado frágil. Por eso hay que o fatigarlos, o sea, cansarlos y que no ajusten tanto, o utilizar algún tipo de broche, ¿sí? De broche de la ropa, que siempre es bueno tener a mano uno de estos, que hace la misma función que cualquiera de estos, pero que hace mucha menos presión, ¿sí?